A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Comenzamos este compacto informativo de esta hora, destacando que la organización Transparencia Venezuela solicitó al director del mecanismo COVAX para América Latina, Santiago Cornejo, a que ofrezca información detallada sobre la vacuna, cantidad de la vacuna que será asignada a Venezuela y el cronograma de entrega al país. La organización, dedicada a promover condiciones, procedimientos y factores para disminuir y prevenir la corrupción, pidió información específica de las negociaciones que tiene hasta ahora con la administración de Maduro para acceder a vacunas anticoronavirus que permitan inmunizar al menos el 20% de la población. Indicó que busca conocer sobre las deudas que tiene Venezuela con la OPS y solicitó datos sobre el monto cancelado a la Alianza Gavi, la moneda que usó el gobierno para hacer el depósito, la procedencia lista de los funcionarios venezolanos que participaron en las negociaciones, el plan de distribución y los mecanismos de transparencia que se van a aplicar cuando lleguen las dosis al país. La nutricionista, defensora de derechos humanos y asesora de Cáritas de Venezuela, Susana Rafali, aplaudió el convenio que se firmó con el Programa Mundial de Alimentación de la ONU para atender a los niños más necesitados en esta materia. Rafali, en declaraciones dadas esta mañana en RCR, hizo un llamado a que se aparte toda política en este trabajo y se cumplan las condiciones para atender la crisis alimentaria infantil que se viene denunciando desde hace varios años. La imparcialidad es hacerlo a quien lo necesita según lo estipule necesario el programa y no parcializado hacia ningún tipo de grupo o persona. Y finalmente la independencia operativa. Esto último es importantísimo y me llamó la atención que el director del Programa Mundial de Alimentos lo dijo cuando estaba siendo televisado en BTV, que les agradecía la posibilidad de dejarlos entrar y hacerlo con independencia operativa. Parece que eso fue un punto importante de la demora en la que les costó ponerse de acuerdo. Y es porque la independencia operativa es que la posibilidad de que venga el programa y haga lo que tiene que hacer con personal propio. Es decir, sin que la intención, si la hubo, de que trajeran solo los alimentos y se fueran, eso está muy lejos de la realidad. Realmente los beneficios que viene a entregar el Programa Mundial de Alimentos están muy lejos de la posibilidad de ser entregado por los milicianos o de que esto se fugara hacia otros grupos que no los necesitan. Asimismo, Susana Rafali aseveró que la desnutrición infantil en Venezuela sigue creciendo. Durante este tiempo de pandemia se registró un 75% de desnutrición infantil en el país y un 54% está en deterioro, es decir, en alarma. En este sentido, Rafali aclaró que este Programa Mundial de Alimentación no es para que todos los venezolanos mejoren su alimentación, sino para solventar una crisis que registra en sectores puntuales donde se ha realizado un constante monitoreo. Hay un trabajo muy grande de divulgación para que las personas, al oír la noticia de que viene el Programa Mundial de Alimentos, no se hagan la expectativa de que como el programa está aquí, vamos a comer todos mejor. No, el Programa Mundial de Alimentos no está para que nadie coma mejor en ninguna parte del mundo, sino para llenar un vacío que se está dejando o una interrupción que ha sucedido en una nación cuanto a su sistema alimentario o a las posibilidades de las personas de poder vivir, de tener medios de vida suficientes. Entonces, realmente participamos con ellos en las primeras encuestas de seguridad alimentaria a finales del 2019
ellos tienen las evidencias de dónde encontraron peor las cosas, pero además nos piden cada 3 meses mantenerlos actualizados sobre esto, y se les envía la información sobre la desnutrición infantil. Entonces, la desnutrición infantil sigue en niveles muy altos. Inmediatamente después de la pandemia subió hasta el 75% de los valores que tenía, y se fue altísimo, y ha mejorado en los últimos 3 meses, pero sigue en niveles muy altos. Por su parte, la médico e investigadora de la Fundación Bengoa, Mariela Herrera, destacó que este convenio es un gran logro y que por fin el gobierno de Maduro reconoció la crisis alimentaria que se registra en el país. Nosotros venimos conversando y contigo en particular desde hace mucho tiempo. Inclusive hubo una época en que comentábamos acerca del incremento de la obesidad y del sobrepeso asociado justamente a la inseguridad alimentaria, pero esto fue un proceso de instalación lenta y que en muchos aspectos pasaron inadvertidos a la vista de la gente y a la vista inclusive de los organismos multilaterales en particular. Pero llegó el momento en que hay que reconocer, y esto es lo otro importante que tiene este acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. No se puede implementar acciones públicas sin un diagnóstico real, y esto significa el asumir la situación real por la que atraviesa Venezuela. Entonces, cuando tú asumes la situación, puedes plantear por lo menos acciones más realistas y con estructuras más válidas y sólidas para que sean sustentables en el tiempo. Entonces, claro, una situación como esta, que viene gestándose desde hace tiempo, que ha pasado por niveles múltiples de agudización, de hiperinflación, de acompañamientos de otras cosas, y que ahora además se le suma la pandemia, pues por supuesto tiene un escenario donde había que tomar una acción contundente como esta. Herrera, en declaraciones ofrecidas hoy en RCR, insistió en que este programa de alimentación, que podrá atender a más de 1.5 millones de niños venezolanos, trae de vuelta a Venezuela la esperanza y la confianza en que estos infantes puedan alimentarse y así bajar los índices de desnutrición. La confianza en que las acciones públicas van a llegar a quien deben llegar, la confianza en que sí vamos a ver una mejoría, la gente lo está pidiendo. Tú hablas con cualquier persona en una comunidad y ¿qué es lo que quiere? La gente quiere sentirse mejor, quiere trabajar, quiere que las cosas funcionen, y esto parece que abre una esperanza en ese sentido, por lo que realmente esperamos que estos principios que comentaba Susana se cumplan y realmente sean el asidero de esta nueva acción pública que está, por fin pareciera, estar basada en una evidencia que es como se deben tomar las acciones de política pública. Entre tanto, Rodrigo Agudo, director de la Red de Alimentos de Venezuela, aseveró que la crisis alimentaria que hay en el país desde hace tiempo obligó al régimen de Maduro a firmar ese convenio con el Programa Mundial de Alimentación, ya que lamentablemente no ha tenido cómo responder ante esta crisis. Hoy Venezuela se ubica entre los 10 países, bueno, y no lo digo yo, lo han dicho ya repetidamente el informe de las Naciones Unidas, con mayor hambre, ¿no? Y hoy sumado también a los países con mayor inseguridad sanitaria en términos de lo que significa el poder atender la pandemia que estamos viviendo. Yo siento que esta noticia, en alguna forma positiva que es, también haga tomar conciencia al gobierno que es imprescindible también que se abra un programa similar en términos sanitarios con el COVAX, a los efectos de poder empezar a vacunar a la población venezolana. Por su parte, Rodrigo Agudo, en entrevista esta mañana en RCR, alertó que es posible que en poco tiempo se dispare una crisis alimentaria en todo el país debido a la escasez de combustible, el cual está afectando la cosecha de varios rubros en el campo. El gobierno se ve obligado, se ve obligado por las circunstancias y evidentemente la profunda crisis de abastecimiento alimentario
en abrir este espacio que en cierta manera significa el reconocer la necesidad de hacer un acuerdo para poder empezar a solucionar los problemas de Venezuela. Paralelamente a eso, tú lo acabas de señalar, estamos viviendo en la crisis más profunda en términos de lo que es la producción agrícola nacional, la posibilidad de rescatar la soberanía alimentaria en un país que tiene el potencial por sus condiciones agroclimáticas y por la capacidad y el conocimiento que se tiene de las actividades agrícolas de poder abastecer hasta un 70% de las necesidades alimentarias que necesita la población, y también poder, con las exportaciones que se pudiera lograr con esos rubros, poder importar lo que no podemos producir. En otras noticias, el coordinador de la ONG Monitor Salud, Mauro Zambrano, aseguró que los hospitales del país se encuentran a su máxima capacidad tras el aumento de pacientes contagiados con COVID-19. Zambrano además reiteró el aumento de las cifras de médicos y personal de salud fallecidos por el virus. Sigue llegando pacientes con síntomas de COVID-19 a nuestros centros de salud, y decirte que en Caracas en este momento no hay ni una sola cama de terapia intensiva para atender a los pacientes con esta patología, pero además las camas de hospitalización totalmente full. Es algo que nos siguen reportando, y además llamar a la concientización, porque no pueden hacer ver que la pandemia está controlada cuando siguen llegando centenares de pacientes, familias enteras a nuestros centros de salud, y no pueden ser atendidos porque están a su máxima capacidad. Pero además tenemos el incremento de muertes de trabajadores de la salud. El del mes pasado, que tuvimos 72 muertes en el mes de marzo, ya estamos ahorita a punto de superar esa cifra. Por su parte, el médico Julio Castro, representante de la comisión delegada ante la Mesa Técnica Nacional de Vacunación, alertó este martes sobre el surgimiento de un mercado negro de vacunas en Venezuela. Explicó que las inyecciones se venden en dólares y sin las medidas sanitarias necesarias para garantizar que el producto llegue en buen estado. Castro también denunció sobre posibles irregularidades en el plan de vacunación. Sabemos que hay sitios irregulares de vacunación, ministerios y oficinas gubernamentales que no son centros señalados como los hospitales, indicó. Pasando a otras informaciones. La diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015, Gaby Arellano, afirmó que ya van más de 6.000 desplazados venezolanos del estado Apure a Colombia, tras el conflicto armado entre guerrillas con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A juicio de la parlamentaria, esta situación, que tiene un mes, es solo un enfrentamiento entre narcotraficantes. Que es una disputa de control de la ruta del narcotráfico entre dos frentes de la FARC. Lamentablemente las Fuerzas Armadas venezolanas no defienden ni la soberanía ni lo que establece nuestra Carta Magna, sino que están cumpliendo directrices, órdenes de Iván Márquez. Sí, el terrorista Iván Márquez, que históricamente ha hecho mucho daño y dolor a Colombia, hoy se traslada al territorio venezolano, al estado Apure, y donde lamentablemente superan las 6.000 familias venezolanas que han sido desplazadas forzosas desde Apure y que han llegado al Arauca. Por su parte, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en declaraciones dadas en RCR, exhortó a la comunidad internacional a trabajar más en la migración venezolana, que está huyendo de la crisis político-social y económica del país, además del conflicto armado entre la guerrilla y los militares venezolanos en el estado Apure. Creo que es muy importante que la solidaridad se traduzca también en más acciones. La verdad es que hasta ahora Colombia, yo diría que el 90% de los costos de atender a toda esta migración venezolana, que son ya 2 millones de personas. Necesitamos que la comunidad internacional, que todos los países desarrollados realmente conviertan sus declaraciones en acciones, y en acciones que tengan un contenido económico para poder darlo de desarrollo económico, de desarrollo empresarial, de emprendimientos a toda esta migración venezolana en Colombia, pero también que esa comunidad internacional actúe sobre las causas, frenando
de todas las maneras posibles, no solamente los embargos comerciales, no solamente el embargo que propone en materia de armas, sino con toda la contundencia frenando este vínculo entre una dictadura y las mafias del crimen organizado y por supuesto frenando una dictadura que realmente está amenazando con acabar totalmente una nación y con extender realmente esa amenaza a varios países de la región. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados informó que más de 50.000 migrantes y refugiados venezolanos han sido reubicados en 675 ciudades de Brasil. Todo esto como parte de un programa nacional que mejoró la calidad de vida de 1 de cada 5 venezolanos en ese país. Este programa consiste en trasladar a los venezolanos desde el remoto estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela, hacia otras ciudades más beneficiadas de Brasil. Según un análisis de ACNUR, el 77% de los venezolanos trasladados hacia estas ciudades consiguen empleo a las pocas semanas de su llegada, caso contrario a los que están en Roraima, donde solo el 7% consigue trabajo fijo. En materia económica, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cerró este martes con un descenso del 1,5% hasta $62,42, entre preocupaciones por la evolución de la pandemia en Asia. Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York, NYMEX, los contratos de futuros del WTI para entrega en mayo, que expiran este martes, restaron 94 centavos respecto al cierre del día anterior. Los contratos para entrega en julio cerraron con un descenso del 1,2% o 76 centavos hasta $66,67. El crudo de referencia estadounidense había comenzado la jornada en ascenso debido al estado de fuerza mayor declarado en una terminal portuaria libia que ha afectado su suministro de crudo. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional, los casos globales de COVID-19 ascendieron por octava vez consecutiva la semana pasada, en la que se registró una cifra récord en la pandemia de 5,2 millones de contagios, pese a que las vacunaciones en el mundo se aproximan a los 1.000 millones, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. En su informe epidemiológico semanal, la agencia con sede en Ginebra destacó que se ha superado el anterior pico de contagios semanales de enero de 2021 y hubo una subida semanal del 14% en nuevos casos. También alertó de que por quinta semana consecutiva han ascendido las muertes por COVID-19 en el planeta hasta 83.000, 8% más que en los 7 días anteriores, aunque en este caso no se han alcanzado aún las peores cifras de enero, cuando rozaron los 100.000 fallecidos por semana. En otras informaciones, un importante general estadounidense afirmó que Estados Unidos enfrentará obstáculos sustanciales si tiene que regresar a Afganistán, aunque sea brevemente, para hacer frente a amenazas terroristas nuevas o crecientes una vez que el ejército complete la retirada de fuerzas planificadas del país. Esta advertencia del comandante de las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente y partes del sur de Asia se produce cuando los planificadores militares todavía están trabajando en cómo llevar a casa a los 2.500 a 3.500 soldados en Afganistán a partir del próximo mes, poniendo fin a 2 décadas de guerra. Y en los deportes, después de la retirada del Manchester City, otros 4 clubes ingleses, el Liverpool, Manchester United, Tottenham y Arsenal, anunciaron este martes por la noche que se desentienden de la Superliga Europea en varios comunicados emitidos por estos equipos. Eso dejaría a la Superliga tocada de muerte, ya que solo se mantendrían en el proyecto los 3 equipos españoles, el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, y otros tantos italianos como la Juventus, Inter de Milán y el AC Milan. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Los esperamos para nuestra emisión matutina.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.